Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Fuera de la Caja con Macario Esquetino. Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino, le agradezco mucho que me escuche. Esta es la emisión número 102 de este podcast y por ser emisión par nos toca hablar de los temas de largo aliento, que en esta ocasión me gustaría comentar con usted acerca de una información reciente de los Estados Unidos, en donde nos informan que un porcentaje significativo de los republicanos sigue teniendo al señor Trump en alta estima, sin importar incluso si han perdido su empleo. Consideran que su situación económica es mejor que el año anterior y le deben todo al señor Trump. Esto pues puede sonar absurdo para muchos porque lo es, pero esto resulta de una circunstancia muy particular que tiene que ver con la dificultad que tenemos los seres humanos para interpretar el mundo, para interpretar la realidad, como le hemos dicho aquí. No estamos hechos para eso, aunque usted no lo crea, pues seguimos siendo animalitos a final de cuentas, con un cerebro más desarrollado, pero que no se desarrolló para entender el mundo, se desarrolló para vivir en grupos más grandes, para podernos organizar mejor, porque eso era lo que nos permitía sobrevivir, que acuérdese es la función básica de cualquier ser vivo. Entonces, digamos que no evolucionamos para entender el mundo, evolucionamos para vivir en grupos más exitosos, y parte de este proceso entonces depende de nuestra capacidad de comunicarnos al interior del grupo, de manera que vamos construyendo con esta comunicación al interior del grupo un modelo de la realidad que nos permita entenderla y pues enfrentarla de una manera adecuada. Esta realidad entonces depende mucho de la tecnología de comunicación que uno tenga disponible. Cuando todavía no aprendíamos a escribir, nos era más complicado comunicarnos en grupos grandes y sobre todo era imposible comunicarnos con generaciones anteriores. Pues ya se murió, ya no puedes hablar con él. Esto cambia cuando empezamos a escribir y esto permite no solo la comunicación en grupos mayores, sino también la comunicación entre generaciones, de manera que se empieza a acumular conocimiento de una manera más eficiente. Esto no quiere decir que no se acumulara antes. Usted aprendía las cosas, se las podía explicar a un descendiente de usted y cuando usted moría el descendiente podía seguir trasladando esta información y desarrollamos grandes técnicas mnemónicas para eso, en particular la poesía, la rima, el ritmo, la música es un mecanismo que ayuda a recordar. Entonces así es como funcionábamos en aquel entonces. Con la escritura empezamos a actuar distinto. Cuando inventamos la imprenta, esto generalizó la posibilidad de comunicarnos a través de la letra escrita, y esto permitió que no nada más una persona escribiera y los demás leyeran, sino muchas podían estar publicando sus cosas. Al generar este mercado más amplio de ideas, la idea de Dios, que era la idea más importante sobre la cual vivíamos en el tiempo de la escritura, empezó a perder terreno frente a otras que resultan pues más útiles para ciertas cosas, y paulatinamente nos fuimos deshaciendo de Dios. Durante el siglo XX estuvimos utilizando los medios masivos de comunicación que en cierta manera nos regresan al tiempo de la escritura, al tiempo previo a la imprenta, porque nuevamente hay uno que habla y los demás que escuchan. No es como en la imprenta, que hay muchas editoriales y muchas personas que hacen sus libros y los puede uno leer. En el caso de los medios masivos, pues durante el siglo XX uno tenía 2 o 3 cadenas de televisión y 2 o 3 grandes periódicos nacionales y a lo mejor una decena de estaciones de radio. Pero eso era todo. Y si estas 3 cadenas de televisión y 3 cadenas de periódicos y 10 estaciones de radio hablaban
pensaban más o menos de lo mismo, bueno, pues todos pensábamos lo mismo. Esto permitía el control del funcionamiento de la política de una manera muy diferente a lo de hoy. Si nada más hay unos pocos que controlan el discurso público, bueno, pues nuestras discusiones van a ser sobre las ideas que ellos nos propongan. Y por eso en el siglo XX discutíamos poquitas cosas, pero todas de interés nacional. El tema de los salarios, el tema de los impuestos, cuestiones que tienen que ver con un todo en el cual pues cada uno de nosotros le queda un cachito de ahí, y eso era lo que los partidos políticos proponían: ideas sobre los salarios, ideas sobre los impuestos. Eran pocos temas, muy controlados, bien explicados a través de estos medios masivos. En países autoritarios, estos medios masivos nos obligaban a pensar a todos igual y todos de acuerdo a lo que el autoritario decidía. Es el caso de México, por ejemplo. Pero en otras partes, estos instrumentos de los medios de comunicación permitían precisamente controlar a la autoridad. El caso probablemente más interesante o más importante, más conocido sin duda, es el de Watergate, en donde un par de periodistas del Washington Post, Bob Woodward y Carl Bernstein, desarrollan una investigación que demuestra con toda claridad que el señor Richard Nixon había espiado al Partido Demócrata, a sus adversarios, y esto eventualmente lo lleva a tener que renunciar. Esto hoy ya no ocurre. ¿Y por qué no ocurre a pesar de que tenemos un presidente en Estados Unidos muchas veces peor que el señor Nixon, que no era un santo? Bueno, porque ya no hay un discurso único ni se discute una idea. Al cambiar nuestros medios de comunicación, nuestra tecnología comunicacional, se nos vino abajo este modelo del siglo XX, en donde funcionamos más o menos bien, algunas cosas mejores que otras. Aclaro para que no haya duda, el momento exitoso del siglo XX arranca en 1968, termina hacia finales del siglo. La primera mitad del siglo XX, la Primera Guerra Mundial a 1968, que son más o menos 50 años, fue un periodo de ajuste a este nuevo discurso que fue aprovechado fundamentalmente por los autoritarios. Así fue como el señor Adolf Hitler se convirtió en el gran líder alemán a través de las películas que para él hacía Leni Riefenstahl, que construyó toda una estética del nazismo. Fue lo mismo que ocurrió en la Unión Soviética a través de las películas de Eisenstein, que todo el mundo celebra mucho, pero se les olvida que son las que construyen la uniformidad alrededor de Stalin. Algo similar tenemos en Estados Unidos con esta famosa película El nacimiento de una nación, que es el origen de este racismo tan fuerte en ese país. No porque antes no hubiera, pero lo fortalece y lo convierte en el discurso nacional que va a predominar prácticamente hasta 68 precisamente. Entonces estos discursos únicos que se tenían primero en el siglo XX, discursos únicos que nos llevaron a totalitarismos, es decir, religiones laicas, religiones sin Dios, porque a Dios ya lo habíamos matado, pero en donde todo el mundo funciona de manera pues religiosa, digámoslo así. Esto termina por ahí del 68, con, creo yo, la derrota definitiva de la opción, como se decía entonces, de izquierda, cuando todo Occidente decide que la izquierda no tiene mayor sentido y empiezan a deshacerse de ellos para movernos a una economía más libre, una democracia más exitosa, que ahora llaman neoliberalismo, precisamente esos izquierdistas que hoy se recuperan. Yo digo que ya no debíamos usar la idea de izquierda y derecha, pero la siguen usando. Y bueno, lo acusan al neoliberalismo de un montón de cosas que son falsas y que cualquiera podría confirmar, incluso nada más escuchando este podcast, pero no es ese mi tema hoy. Mi tema es cómo a partir de 1999 se nos empieza a caer el sistema comunicacional con la aparición de medios masivos interactivos. El primer medio masivo interactivo, en mi opinión, fue la aparición de este famoso programa Big Brother en 1999 en Holanda.
Es un medio interactivo en dos sentidos. Uno, porque trata de reproducir, así sea de manera un poco ficticia, la vida de quienes están viendo el programa. Es un reality show, pero adicionalmente permite que las personas que están viendo el programa se involucren con él. En ese entonces, a través de llamadas telefónicas en donde uno votaba a favor o en contra de ciertas cosas que ocurrían en el programa. Esto empieza a cambiar la manera como funcionan los medios de comunicación, que ya no están tan preocupados con los temas nacionales, sino con lo que se vive en las casas, con reproducir el reality, porque eso es lo que atrae a la gente. Y esto adicionalmente nos lleva a que las personas se empiecen a involucrar. La noticia, la nota, es más o menos valiosa no por su contenido, sino por cuánta gente votó por ella. Los likes que ahora utilizamos. Déjenme hacer una breve pausa para regresar sobre este tema y ver cómo eso se ha convertido en nuestro problema de hoy. Ya estamos aquí de regreso y decíamos, estas transformaciones de las tecnologías de comunicación nos obligan a pensar distinto. Y el gran cambio que sufrimos durante el siglo XXI, insisto, empieza en 99 y se va desarrollando durante el resto de estos 2 décadas que llevamos, tiene que ver con esta cercanía, digamos, de los temas a lo que la gente vive en su casa, por un lado, y por otro, a la importancia de lo que la gente le gusta y no de cómo explico mejor un tema. Estos dos mecanismos o estos dos asuntos se vuelven la base de las redes sociales. ¿Por qué Facebook tiene tanto éxito? Bueno, porque le permite a las personas narrar su vida para que otros lo vean. Y en el fondo, pues es algo que nos gusta hacer a los seres humanos, obviamente a unos más que a otros, pero además queremos reconocimiento, que nos pongan likes. Y entonces, pues los que tienen más likes empiezan a tener más seguidores y esto se va convirtiendo en una forma diferente de comunicación. Al ser una forma diferente de comunicación, ya no podemos sostener las ideas que teníamos previamente en nuestra manera de resolver temas que, decía yo, eran de carácter nacional y ahora ya no lo son. Ahora el tema es de carácter local, al extremo de ser local de mi casa. Y entonces nos empezamos a preocupar por cosas que antes no eran tan relevantes, como por ejemplo las mascotas. Y empezamos a tener un montón de imágenes de gatitos y perritos que eventualmente se van convirtiendo ahora en una especie distinta. Durante la historia humana la mascota tenía una función práctica a cambio de la cual pues, se le cuidaba y se le daba de comer. Un perro servía para cacería o para mover al ganado y a cambio de eso comía, y si no lo hacía pues no comía y se moría. Para eso teníamos también caballos y burros para que hicieran cierto trabajo y a cambio de eso comían. Hoy no. Ahora lo que nos dan estas mascotas es esta sensación de amistad, de amor, que ya no queremos buscar con otros seres humanos, y los tratamos como si ellos fueran seres humanos. Al extremo de que la gente se violenta mucho cuando les insistes en que pues el perro es un perro y es algo muy distinto de una persona. Difícil incluso ya discutir esto, como muchas otras cosas, porque nos hemos convertido en la generación más sentimental de la historia humana. Esto es en parte producto de los medios masivos de comunicación, que además de llevar al discurso único y todo lo que ya platicamos, tienen una particularidad. Nos transmiten no solo la letra impresa, no solo la narración, sino también imágenes y sonidos que van mucho más rápidamente a las emociones de lo que va la palabra escrita. De manera que nos fuimos haciendo sentimentales durante el siglo XX y ahora con estos mecanismos de comunicación que son las redes sociales, el asunto pues es exponencial. En este mundo de relaciones emocionales tan grandes, el problema es que la gente empieza a tener mucho miedo, y tiene mucho miedo porque dejó de entender la realidad. Lo que platicábamos hace un momento es el fenómeno normal en el cambio de tecnología comunicacional, pero lo hace además en un punto de muy alta emocionalidad. El miedo es el origen de la ira, es el origen del enfrentamiento, de la polarización, y esto lo
lograron utilizar algunos líderes que lo que le empezaron a ofrecer a la gente fue la seguridad de que los iban a cuidar, de que iban a ser sus padres, sus guías, sus líderes. Lo escribía yo en el periódico hace unos días. Son el macho alfa que necesitas, porque tú no puedes ganarte la vida solo, no te puedes defender solo, necesitas a alguien que te guíe. Esto normalmente existe en toda sociedad humana, pero en este momento es muchísimo mayor. Lo perciben estos personajes y desde toda la periferia de la política empezamos a tener el crecimiento de estos líderes populistas, les llamamos ahora, que son en realidad personajes profundamente enfermos, un narcisismo absurdo, son megalómanos y son profundamente incapaces para gobernar porque pues, no es algo que les importe. Ellos están interesados en llenar su necesidad de reconocimiento, el narcisismo y la megalomanía, y no están interesados en absoluto en resolver problemas de la sociedad. A lo mejor no se necesita decir los nombres, pero pues, siempre vale la pena recordar que ese es Donald Trump, y ese es Jair Bolsonaro, y ese es Andrés Manuel López Obrador, y ese es Pedro Sánchez, y ese es Boris Johnson, y ese es Narendra Modi, y ese es Matteo Salvini, y eso es el populismo que vemos hoy en todo el mundo. Es notorio en Occidente, evidentemente. Cuando digo todo el mundo estoy pensando en Occidente, porque recordemos la parte fundamentalmente asiática, más allá de la India, es un poco distinta. China sigue viviendo en un régimen totalmente diferente al nuestro, lo mismo que Rusia, y las democracias del Extremo Oriente han tenido una dinámica un poco distinta. Pero para la parte que nosotros sentimos más cercana, ¿no? Es decir, América Latina, América del Norte, Europa, buena parte de Asia Central e incluso Medio Oriente, pues estamos en esta dinámica en donde el gran crecimiento de estos líderes nos está generando un problema gravísimo de funcionamiento social. Esto es evidente en Estados Unidos. La polarización ha llegado a niveles que ya algunos comentaristas de ese país empiezan a percibir como una guerra civil en proceso. Algo similar empezamos a ver en varios países latinoamericanos. El tema de España es particularmente serio porque desde el gobierno se está promoviendo un intento de regresar a la guerra civil. Me refiero al gobierno de Podemos, porque el señor Pedro Sánchez pues, está de adorno. Entonces, estos procesos nos están complicando mucho la vida, pero pues son los procesos que vimos hace 100 años, cuando los medios masivos se convierten en el eje de la comunicación. En ese sentido, digamos, no hay nada novedoso. La diferencia es que hoy lo que tenemos es que los nuevos medios de comunicación no van en la dirección de volver a construir un discurso único como sí lo hacían los medios masivos. Es decir, en el momento que esto se, digamos, cuaja en 3 cadenas de televisión y 3 periódicos y una decena de estaciones de radio, el discurso puede encauzarse a unos pocos temas en los cuales se profundiza, como decía yo al inicio de nuestra charla de hoy. Con las redes el fenómeno es distinto. Con las redes el camino en el que vamos no es al discurso único, sino exactamente al contrario. Estamos reproduciendo lo que hicimos en el inicio de nuestra especie, la conversación, en donde las personas opinan y todos intervienen. Nada más que ahora, en lugar de hacerlo en un grupito de 15, 20, 50 personas adultas, lo hacemos en un grupo de muchos miles de millones de personas que al mismo tiempo pueden estar opinando con muy diferentes niveles de conocimiento sobre los temas, de pertinencia, de capacidad de interpretación, pero todos llenos de emoción, porque es el momento emocional que le comentaba. Entonces, esto es lo que nos da como resultado esta sensación que todos tenemos, me parece, de que se nos está derrumbando lo que conocíamos. Pues sí es cierto, sí se está derrumbando. Y estamos angustiados porque no sabemos qué viene. Y tenemos razón. No sabemos qué viene, salvo que esto se va a complicar. Mucha gente cree que la pandemia va a cambiar el rumbo y los seres humanos van a ser mejores. Incluso algunos dicen ya se va a acabar el capitalismo o la época de los Estados Unidos. Esas cosas no se resuelven con la pandemia, en mi opinión. La clave de lo que estamos viviendo viene de esta forma como nos comunicamos. Y hasta que no logremos dominar eso, no vamos a poder serenar las cosas. Entonces,
lo que hemos platicado muchas veces, necesitamos concentrarnos en cómo se construye una forma de entender la realidad que sea productiva, que sea útil, que sea racional y que sea compatible con las redes sociales. En eso estamos tratando de encontrar cómo. Nadie sabe en ninguna parte del mundo. Aquí vamos a estar haciendo un esfuerzo a ver si sirve de algo. Mientras tanto, muchísimas gracias por escucharme. Recuerde, fácil encontrarme, Macario MX, en Twitter, @Macario MX, correo macario@macario.mx, página www.macario.mx. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja. Dixo presentó Fuera de la Caja, con Macario Esquetino. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia.